Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a seguir hablando de álgebra booleana y vamos a hablar de las formas estándar y las formas canónicas. Seguramente vamos a cubrir solamente las formas estándar. Entonces, formas estándar. ¿A qué nos referimos con formas estándar? Pues básicamente son formas en las cuales nosotros podemos escribir expresiones algebraicas y nos ayudan a hacer simplificaciones. Entonces, todas las expresiones booleanas, y ahorita vamos a ver por qué eso es cierto, todas las expresiones booleanas sin importar su forma, pueden ser convertidas en, sin importar su forma, pueden ser convertidas en dos formas estándar. Pueden ser convertidas en dos formas estándar. Formas estándar. La primera es la suma de la forma de la suma de los productos, dos formas estándar. Primera forma de la suma de los productos, ya miramos qué es eso, y la forma del producto de las sumas. Forma del producto de las sumas. Listo, entonces básicamente lo que tenemos son que lo que dice acá es que cualquier expresión booleana se puede reescribir a una expresión que sea equivalente a alguna de estas dos cosas: suma de productos o producto de sumas. Porque a veces vamos a querer reescribir estas expresiones, porque escribirlas estandarizadas nos va a ayudar a realizar procesos de evaluación, simplificación de una manera más sistemática. Y vamos a escribir acá: es importante reescribir las expresiones para poder hacer tareas de evaluación y simplificación de manera más sistemática. Tareas de evaluación, por ejemplo en un circuito, y simplificación de forma sistemática. Muy bien, entonces arranquemos con la primera forma, que es la suma de los productos. Vamos a decir qué es eso de la forma de la suma de los productos. La forma de la suma de los productos. Entonces, ¿qué es eso de la suma de los productos? Entonces, cuando dos o más términos cuando dos o más términos compuestos de productos son sumados por una adición booleana, entonces vamos a decir que se dice que una expresión está en forma de suma de productos, está en la forma de suma de productos, suma de productos, y para simplificarlo vamos a decir suma de productos cuando se tiene la siguiente condición, que está escrita como términos, cuando está escrita, mejor lo escribamos acá, como la suma de términos que son productos individuales. Que son productos individuales.
Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta expresión A por B más A por B por C, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la suma de unos términos, este término de acá y este término de acá, donde cada uno de estos términos corresponde a productos de variables individuales. Entonces, una suma de productos. ¿Listo? Entonces, este sería un primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser este de acá. A B negado más C por A. Vamos lo otro por D. Entonces tenemos una suma de términos que individualmente los estamos multiplicando. Es una suma de productos. Y podemos de hecho tener más elementos acá, por ejemplo masas. No va. ¿Listo? Entonces podríamos tener un solo término variable, y aquí una nota que es importante. En la suma de productos, en una suma de productos, solo se le puede poner una barrita de estas, una negación, un complemento a una variable. Los complementos se extienden o están restringidos a una sola variable. Los complementos se restringen a una sola variable. Se restringen a una sola variable. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta expresión de acá no estaría como una suma de productos, porque en este caso, este complemento, este de acá, esta barrita, esta negación, pues opera sobre más de una variable. Entonces simplemente miremos aquí un ejemplo. Conviertan por ejemplo esta expresión a una suma de productos. Entonces, por ejemplo, acá podríamos usar las leyes de De Morgan y tener una expresión equivalente que sería la negación de A más la negación de B más C por D. En este punto utilizamos una de los teoremas de De Morgan que ya habíamos verificado previamente, y tenemos la suma de productos, donde en este caso tenemos términos individuales. Entonces, otro ejemplito, podríamos tenerlo por acá. Podríamos, por ejemplo, hacer esto de acá. Primero verifiquemos que esto sea una suma de productos. A ver, ¿es una suma de productos? No, ¿por qué? Porque en este caso es una suma, pero estos no son productos de términos individuales. Entonces, utilizando, por ejemplo, la noción de asociatividad o distributiva, la ley distributiva, mejor, podríamos escribir esto como BCD más B por E por F. Y en este caso tendríamos la suma de productos individuales. Entonces está en forma suma de productos. Muy bien. Aquí una pequeña tareita. Por ejemplo, conviertan esta expresión a una expresión que sea de la forma suma de productos, por favor. ¿Listo? Entonces aquí un ejercicio. Muy bien. Entonces, lo que habíamos definido hasta ahora era la suma de productos, y vamos a definir qué es la forma estándar de la suma de productos.
Una cosa es la suma de productos, que es lo que acabamos de definir, y vamos a hablar de cuál es la forma estándar de la suma de productos. Entonces, la forma estándar, y aquí es la palabra que los hace distinto, de la suma de productos. Muy bien. Entonces, vamos a definir a qué nos referimos con eso de estándar. Las sumas de productos que hemos definido hasta ahora podrían en cada uno de sus productos no contener a todas las variables. Por ejemplo, en esta de acá, este primer término no contiene a todas las variables. ¿Cuáles son todas las variables? A, B, C y D. Y este segundo término no contiene a todas las variables. Entonces, la suma de productos podría no contener a todas las variables. No contener en cada uno de sus productos a todas las variables. En cada uno de sus productos a todas las variables. A todas las variables. Muy bien. Si ese es el caso, entonces por ejemplo, aquí A por B más C por B por A. Entonces en este caso no contiene a la variable C. Este término no contiene a la variable C. Sin embargo es una suma de productos. Entonces esta expresión tiene un dominio, es decir, las variables son A, B y C. Sin embargo, pues esta parte de la suma de productos no contiene a C. Entonces, decimos que una expresión estándar, una suma de productos, se encuentra en forma estándar. Se encuentra en forma estándar cuando todas las variables del dominio, acá, cuando todas las variables del dominio, en este caso todas las variables que estén implicadas dentro de la expresión del dominio, acá, cuando todas las variables del dominio aparezcan en cada producto o en cada término producto de la expresión. Aparezcan en cada término producto de la expresión. Producto de la expresión. Listo, entonces veamos un ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, A más B más C, A por B por C, C por A por B, está en forma estándar porque, primero, es una suma de productos y segundo, todos los términos del dominio, es decir, todas las variables que están implicadas en la expresión, en este caso A, B y C, se encuentran dentro de la expresión. ¿Listo? Entonces, hay una pregunta interesante y es, ¿será que podemos convertir términos del producto a la forma estándar de suma de productos? Entonces, dicho, ¿cómo convertimos esto a algo que tenga una C acá? ¿Cómo se convierte a una suma de productos estándar? ¿Listo? Entonces, ¿cómo convertimos los términos del producto a una suma estándar? Si convertimos este término del producto a una suma estándar, pues ya nos quedaría en términos de una suma estándar. Entonces vamos a ver cómo convertir términos del producto
a una suma estándar, a una suma de productos estándar. ¿Listo? De nuevo, cómo pasar de acá a una cosa que involucre A, B y C. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? En cada producto que no contiene una variable, nosotros querríamos introducirla. Por ejemplo, acá, tomemos este como ejemplo. A, B no contiene la variable C y nos gustaría introducirla. Entonces, ¿cuál va a ser el truco? Si nosotros multiplicamos este AB y el C está, C no está, entonces podríamos hacerlo como esto: A por B por 1. Esto es un AND y al multiplicarlo por 1 pues nada va a cambiar, ¿cierto? Pero este 1 lo podemos escribir en términos de C. Verifiquemos. Recordemos que de las reglas que teníamos antes, que es por ejemplo C con C traspuesta. Si C vale 0, con C complemento, perdón. Si C vale 0, el complemento vale 1. Esto siempre va a valer 1. Si C vale 1, ya hay un 1 acá, esto va a valer 1. Entonces este 1 a su vez lo podemos escribir así. Si lo escribimos así, podríamos tener esto de acá. ¿Listo? Entonces, multiplicar por 1 no cambia la expresión. Si no lo escribimos de esta manera, no cambia nada. Y esto lo podríamos escribir a su vez como AB por C más A por B por C negado. Aquí hay una equivalencia entre entre estas cosas de acá, esta y esta de acá, pero la diferencia es que esta ya tiene el C que nos hacía falta. ¿Listo? Entonces, básicamente eso nos da una idea. Y la idea es que en cada término producto, en una suma de productos que no contenga todas las variables en el dominio, variables en el dominio o del dominio, lo que podemos hacer es expandir la expresión. Eso es lo que hicimos acá. Se puede expandir la expresión para incluir el dominio, las variables del dominio que faltan y sus complementos. Incluir las variables del dominio que faltan y sus complementos. Del dominio faltantes y sus complementos. Entonces, ¿cómo? Ya lo vimos arriba, pues utilizando la regla algebraica. Entonces, mediante la utilización de una de las reglas que ya habíamos verificado, que era que A más A, mediante la utilización de esta regla, A más A complemento es igual a 1. ¿Listo? Entonces, básicamente nuestro algoritmo para poder convertir uno al otro quedaría así. Entonces, el paso 1, multiplique cada término que está en forma estándar, cada término de producto, cada término del producto. Paso 1 para la conversión, ¿no? Del producto. Por la suma de la variable que falta y su complemento. De la variable faltante y su complemento.
¿Listo? Y eso es igual a multiplicarlo por uno y eso no va a cambiar nada. Y el paso 2 es repetir eso hasta que todas las variables que faltan en cada uno de los productos hayan sido incluidas. Hasta incluir todas las variables faltantes en cada uno de los productos. Todas las variables faltantes en cada uno de los productos. En cada uno de los productos. Muy bien. Entonces, es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, tratamos de convertir o convertamos esta expresión que es 1, 2, A, B, C y D a una expresión de suma de productos en forma estándar. ¿Es suma de productos? Sí, mire, suma de productos individuales, las barritas no van más allá de 2. ¿Listo? ¿Pero está en forma estándar? No. ¿Qué por ejemplo falta acá? Acá falta la D. ¿Y aquí qué falta? La C y la D. Entonces, cogemos este primer término de la expresión y lo que haríamos sería AB negado. La multiplicamos por 1, que sería D más D gorrito. Y utilizamos la distributividad para poder escribir esto de esta manera. A B gorrito, ¿cierto? Por C multiplicaría a D acá. ¿Listo? ¿A este qué le falta? Le falta C y D. Entonces A negado, B negado por C más C negado. ¿Listo? ¿Esto qué sería? Sería A negado, B negado, ¿cierto? Por C más A negado, B negado por C negado, ¿cierto? Y a su vez a esta toda le falta, esta es equivalente a esta de acá, pero todavía le falta multiplicarlo por D. Entonces deberíamos hacer A negado, B negado, C más A negado, B negado, C negado, todo esto por D más D complemento. Entonces nos quedaría A negado, B negado, C por D más A negado, B negado, C, este de acá negado por D, ¿cierto? Más A negado, B negado, C por D negado y A negado, B negado, C negado por D negado. Y lo único que nos faltaría sería ya esta expresión de acá es equivalente a esta expresión de acá y este ya tiene todos los términos que necesitábamos. Y esta expresión de acá es equivalente a esta de acá porque aquí lo multiplicamos por 1, aquí por 1, nada cambió y es equivalente. Entonces para escribirlo en la forma estándar, pues simplemente pasamos lo que nos falta. Para escribirlo en la forma estándar, pues simplemente escribimos A, B negado, C por D más A por B negado, C por D más todo esto de acá que sería A negado, B negado, C por D más A negado, B negado, C negado, D más A negado, B negado, C por D negado más A negado, B negado, C negado, D negado más el último término que no lo hemos incluido que es A por B por C negado D. Listo. Entonces, esta sería la forma de suma de productos estándar. ¿Por qué estándar? Porque cada uno de estos tiene A, B, C, A, B, C y D. ¿Listo? Ok. Esta no es la única forma de poder escribir expresiones en su forma estándar. También podemos definir la forma de la suma de productos, como lo decíamos al principio. Entonces tenemos algo que es la forma de la suma de productos, perdón, del producto de sumas. Es la forma del producto de sumas, del
producto de sumas. Es al revés, ¿no? La lógica es al revés. Producto de sumas. Entonces escribámoslo como producto de sumas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a decir es que si lo que nosotros tenemos es el producto de un conjunto de términos que corresponden a sumas, estamos hablando de el producto de sumas. Entonces, cuando tenemos una expresión que se puede escribir, que puede escribirse como el producto de términos que son sumas individuales de las variables, de variables individuales, entonces decimos que esa expresión está en forma de suma de productos. Se dice que la expresión está en la forma del producto de las sumas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A más B y B más C, ¿qué tengo acá? Tengo el producto de unos términos donde cada uno de los términos se conforma de manera individual de sumas de las variables. Entonces es un producto de sumas. Aquí hay sumas. ¿Listo? Entonces es un producto de las sumas. Igual que en el ejemplo anterior, nosotros podríamos tener variables con complemento y seguiría siendo esta expresión seguiría estando en la forma del producto de las sumas. ¿Listo? Entonces esas negaciones se tienen. Esta está en el producto de las sumas, esta está en el producto de las sumas. Sin embargo, si nosotros escribimos, por ejemplo, A más B todo negado por B, esto ya no está, este complemento ya no está operando sobre elementos individuales, entonces esto de acá ya no estaría como un producto de las sumas. Muy bien, entonces lo interesante de esta forma de escritura es que aquí solo necesitamos ands, or y nands para poder implementar la expresión. No se necesita más allá de eso, ¿cierto? Y de hecho lo que vamos a ver si vemos los circuitos es que siempre vamos a tener sumadores, muchos sumadores, y de pronto algunos nands, algunas negaciones acá. Y esto va pegado ¿a qué? A una AND. ¿Listo? Entonces, esta es como una forma estándar de escribirlo. De la misma manera que en el otro necesitamos lo mismo, pero la configuración, esta sería la configuración del producto de las sumas. En el otro lado teníamos la suma de los productos, entonces teníamos algo que era como análogo, unas ANDs, por ejemplo, unas ANDs que cogían algunos de los valores y a eso se lo pasábamos a un sumador. ¿Listo? Esta es la suma de esta sería la forma del circuito de la suma de los productos. ¿Listo? Entonces, de la misma manera que escribimos la forma estándar de la suma de los productos, podemos hablar de la forma estándar de la suma del producto de las sumas. Entonces, podemos hablar de la forma estándar del producto de las sumas. La forma estándar del producto de las sumas. Listo, entonces decimos que una expresión está en forma estándar del producto de las sumas si cada uno de los términos que conforman el producto contiene todas las variables. Entonces simplemente escribamos eso. Se dice
que una expresión está en forma estándar del producto de las sumas, está en forma estándar para el producto de las sumas si los términos que conforman el producto, que serían sumas, contienen a todas las variables del dominio, como antes. Todas las variables del dominio. ¿Ok? Por ejemplo, esta expresión estaría en forma estándar. A ver, ¿cuáles son las variables del dominio? Las variables del dominio serían A, B y C, ¿cierto? Esas están acá, pero no están en este término de acá, y aquí le falta, por ejemplo, ¿qué término le faltaría? Le faltaría el término C, y aquí le falta el término A. Entonces, esta no está en forma estándar. Mientras que esta de acá sí está en forma estándar, porque cada uno de los términos contiene a todas las variables del dominio. ¿Listo? Entonces, la pregunta es cómo convertimos de una forma a la otra. Entonces, por ejemplo, la conversión. Entonces, para convertir, yo necesito introducir algo acá adentro. Por ejemplo, vamos a coger esta más C por A más B, así. Esta no está en forma estándar porque el C no se encuentra acá, pero ¿cómo le podemos agregar un C? Es la pregunta. Entonces tenemos esto de acá y le queremos agregar un C. Esto es una OR. ¿Cuándo la OR no cambia? Antes la A no cambiaba si la multiplicábamos por 1. Cuando esta suma no cambia, cuando le sumamos un 1. ¿Listo? Si le sumamos un 1, a ver, no, ¿qué pasa acá? Si le sumamos un 1, de hecho sí cambia porque el todo lo volvemos 1, perdón. Si le sumamos un 0, es diferente, ¿no? El razonamiento es diferente. Si se le suma un 0, no cambia la expresión. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo es que al sumarle un 0 yo no cambio la expresión. Entonces yo podría escribámosla de nuevo, la expresión que teníamos antes. A negado B más, si le sumamos 0, nada pasa. Pero resulta que yo el 0 lo puedo escribir, por ejemplo, como C por C negado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si C vale 0, ya esta expresión vale 0 porque aquí hay un producto. Si esta expresión vale 1, si C vale 1, esto vale 0, entonces todo esto vale 0. Entonces yo podría tener esto de acá y podría escribir a su vez esto así. ¿Listo? Y si tengo esto escrito de esa manera, aquí todavía no lo tengo en la forma del producto, entonces yo podría escribir algo como... ¿Cómo lo pasaría a la forma estándar? Lo pasaría haciendo este producto, ¿no? Escribo A más B más C, producto. A ver, pensemos. Sí, yo lo puedo escribir así, ¿no? A más B más C. A ver, ¿por qué podemos hacer esto? Esto es como si dijéramos esta expresión, verifiquemos esta expresión más C por C traspuesta
Ok. Si nosotros hacemos esta cuenta de acá, nos quedaría a más b por a más b, c por c traspuesta, a más b por a más b dos veces nos quedaría a más b. Sí, ahí la tenemos. Eso lo podemos verificar y lo podemos probar en el día. Listo, entonces, ¿cuál es el punto acá? Que ya nosotros convertimos nuestra expresión a una expresión que tiene lo que necesitamos. ¿Ok? Listo. Entonces, ya con esto podríamos tener el algoritmo para pasarlo. Simplemente dejemos aquí un ejercicio porque esto no se ve tan complicado. Tratemos de pasar esta que está en las notas. Revisemos cómo se pasa esta expresión a esta expresión de acá. Perdón, esta expresión grandota de acá a forma estándar. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio. Ok. Listo, entonces, vamos que la idea es la misma. Buscábamos en cada uno de estos términos cuando las variables que nos faltan y aplicamos ese truquito algebraico para poder pasar todo a una forma estándar. ¿Listo? Entonces, muy bien, dejémoslo por ahí. Ahora lo que vamos a ver en la siguiente clase son formas canónicas y lo que nos vamos a dar cuenta es que cualquier expresión booleana se puede escribir en términos de esas formas canónicas y a su vez esas formas canónicas se pueden escribir en términos de estas dos cosas. Lo cual nos mostraría que cualquier expresión booleana se puede escribir como una suma de productos o como el producto de las sumas de manera estándar. Entonces son formas distintas de escribir el álgebra de esto. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.